porque el compilador dimensiona al arreglo que ustedes están pasando en tiempo de ejecución, ¿sí? Ustedes piensen lo siguiente. ¿Alguien me puede decir cómo se... No sé si se acuerdan, pero por ahí a alguno le quedó el concepto, o cuál es la diferencia entre pasar un parámetro por valor y pasar un parámetro por referencia? ¿Cuál era la diferencia? Yo, profe, más o menos lo tengo. A ver. Por valor, guarda un espacio en la memoria, pero no reemplaza ese valor, sino que lo mantiene. Mantiene la variable entera. En cambio, el otro sí lo reemplaza completamente y lo deja de forma más ordenada. Creo que por ahí va la cosa. No está muy claro el concepto ese. Lo que yo entendí, profe, que por Gonzalo valor. en el chat, profe, Si acá hay una, dice, uno pasaba la variable entera y otro pasaba la copia del valor guardado en la variable. Más viene por el tema de que en uno de los casos se pasa una copia de lo que tiene alojado la variable. ¿Cuál era ese? Por valor. Por valor. Y por referencia, ¿qué es lo que se pasaba? Todo, la coordenada específica donde está guardado ese valor. Bien, en vez de coordenada vamos a decir dirección. Ahí está, ahí lo comentó Gonzalo también. Se pasa la dirección de memoria de dónde está alojada la variable. Como pasamos la dirección de memoria, en realidad estamos pasando la propia variable, ¿sí? No una copia de la variable. Nosotros la semana pasada les comparto la pizarra. Apago la cámara. Un segundito que preparo la pizarra. ¿Se ve la pizarra ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando pasamos un dato por valor, recuerden que la memoria de la computadora, la podemos pensar, ¿sí? Como si fuera un arreglo, ¿sí? Donde voy a tener posiciones. Esas posiciones van a estar indexadas a través de una dirección, ¿sí? La computadora indica las direcciones de memoria en hexadecimal, ¿sí? Entonces, la primera posición de memoria va a ser la posición 0 por 00, ¿sí? La segunda posición va a ser 0 por 01, y así sucesivamente. 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4, 0 por FF. ¿Sí? ¿Se acuerdan del sistema hexadecimal, no? Lo habrán visto en arquitectura. No lo vimos, pero yo sí más o menos lo entiendo. Sí, ¿No sí, vieron el sistema de numeración hexadecimal en arquitectura de los computadores? ¿Seguro? sí, sí, que en vez de 10... Los recursantes sí. Ah. Yo no lo vi, profe, yo vi sistema de numeración binario. ¿Y hexa no? Lo había explicado, lo había explicado, pero seguimos solo con binario, pero... No, claro, es como dice y cómo Pablo. convertirlo y todo eso. Nosotros bien. vimos decimal, binario, octal y hexadecimal.
No importa, pero bueno, pero si les digo de sistema de numeración hexadecimal, saben que empieza desde los símbolos que utiliza el hexa, empiezan en el 0 y terminan en la F. Son Sí, 16 símbolos. eso sí, ¿Sí? sabe, ¿Estamos profe. de acuerdo? Sí, Listo. pero a fondo no. Ah, bueno. Da igual, yo más que nada para que sepan de qué, si les digo sistema hexadecimal, saben de qué hablo. Entonces, cada una de estas posiciones que tengo acá, cada una de esas posiciones, ¿sí? Es una celda de memoria y todas las celdas de memoria pueden alojar un byte, es decir, que tienen 8 bits, ¿sí? Entonces, cuando se guarda un dato en memoria, ¿sí? Cuando se guarda un dato en memoria, ustedes, por ejemplo, declaran una variable de la siguiente forma. Utilizo variables tipo char porque por ahí es lo más simple para entender. Si yo digo, por ejemplo, char x igual y, ¿sí? Si declaro una variable de esa manera, la variable se llama x, y tiene guardado y. ¿Se entiende? Eso es lo que venimos haciendo cuando codificamos. Cuando esta línea de código se ejecuta, ¿sí? El compilador, recuerden que el concepto de declaración de variable es reservar espacio en memoria para guardar un dato del tipo declarado, ¿sí? Entonces, la memoria RAM es de acceso aleatorio, acceso azaroso. Entonces, la primera posición que el micro encuentra, ahí va a alojar espacio, ¿sí? Para la variable, en este caso, X. Supongamos que en esa búsqueda encuentra esa dirección vacía, la dirección 0 por 01, ¿sí? Entonces, a ese espacio lo llama X. Yo para referirme a ese espacio voy a hablar de X, pero el espacio ese guardado tiene ahí, ¿sí? Si quieren hacer más detalle, en realidad no se guarda ahí, se guarda el ASCII de la letra I. Porque como nosotros decimos que una dirección de memoria puede alojar un byte, eso quiere decir que eso va a estar dividido en 8 espacios, ¿sí? Y en esos espacios se van a guardar en realidad ceros y unos, ¿sí? Si vamos más, todavía van más cerca del hardware, no se guardan tampoco ceros y unos, se van a guardar pulsos eléctricos representando unos y ceros, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando se hace un pasaje, en el pasaje por valor, ¿sí? Yo voy a tener un método, ¿sí? Que va a tener parámetros declarados. Esos parámetros declarados tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Que los datos que va a recibir. Por ejemplo, tengo un método, ¿sí? Que supongamos devuelve un entero y recibe un char, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi método tiene esta forma. Static int, se llama método, y tiene como parámetro un char, ¿sí? Que se llama m, ¿sí? Ese es mi método. Cuando se realiza el pasaje por valor, ¿sí? Ustedes van a llamar a método en otro método, por ejemplo, el método main, ¿sí? Lo van a llamar y van a decir, por ejemplo, en una variable declarada j, van a decir j es igual, ¿sí? A método y paso x. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? El valor de x, que es y, se lo voy a pasar a m. Este valor de x va a venir a m. Y m es una variable declarada en cualquier otra parte de la memoria de programa que, por ejemplo, el puntero de direcciones encontró un lugar vacío en la dirección 0 por 04 y ahí está m. ¿Sí? Entonces, en el pasaje por valor, esta i
¿sí? Cuando yo digo X pasa el valor a M, esta Y, ¿sí? Se va a venir acá abajo también, ¿sí? Entonces ahora M también vale Y, porque se pasó una copia de X a M. Eso es pasaje por valor. Entonces, si yo en algún lugar del método cambio el valor de M, ¿sí? Voy a cambiar solamente esa posición de memoria, pero X sigue manteniendo el valor que tenía antes del pasaje. No se modifica, ¿sí? Eso es en el pasaje por valor, ¿sí? Vamos a probar esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Yo, una pregunta. ¿Y Sí, por qué no se modifica el porque es valor? otra zona de memoria. Al pasar se hace Vos por la copia. pasás una copia de la variable, pero si yo, por ejemplo, en alguna parte del método, ¿sí? Acá dentro del método, digo M es igual a, supongamos, L. Esto que está acá ya no vale I, ahora vale L, ¿sí? Claro, entonces Pero hasta que yo no declare algo dentro del método que no haga que valga al método ese que se llama método, siempre va a valer va a valer el I. siempre va Y, a valer I, es lo que se pasó, exactamente. Siempre va a ok, valer la copia de X, sí, ok. exactamente. Entonces, vamos a probar esto. Esperen que comparto toda la pantalla, así podemos usar el editor. Debieran estar viendo el editor, ¿sí? Se ve. Bien. Bueno, vamos a hacer algo bien simple, ¿sí? Vamos a declarar una variable entera, ¿sí? A esa variable entera le vamos a poner valor y le vamos a asignar un número. Por ejemplo, 100, ¿sí? Tengo una variable que se llama valor que vale 100, ¿sí? Imprimimos el valor. Console.write. Imprimimos valor. Bien. Acá tenemos algo muy simple. Una variable a la cual le asignamos un valor y lo imprimimos por pantalla. ¿Sí? Ahora vamos a escribir un método. Método público, va a ser estático. Va a ser void, o sea, no va a devolver valor, así lo hacemos más simple todavía, y se va a llamar método, ¿sí? Nuestro método se llama método. Va a recibir un entero, ¿sí? Y ese entero se va a llamar variable. Tengo mi método y ahora dentro, ¿sí? Del método voy a hacer variable va a ser igual a variable más le voy a sumar 100. ¿Sí? Y lo voy a sacar por pantalla. Saco por pantalla el valor de variable. ¿Sí? Bien.
¿Cómo va a funcionar esto? Ahora lo vamos a llamar para ver cómo se ejecuta. El tema es así. Tengo una variable que vale 100. Imprimo el valor de esa variable. ¿Sí? Y ahora, antes de imprimir el valor de la variable, voy a llamar el método y le voy a pasar el valor. ¿Sí? Entonces, program.método y le voy a pasar valor. Quiere decir que valor va a pasar la copia a variable. ¿Sí? Si interpretamos esto, la salida que debiéramos tener por pantalla es la siguiente. Nosotros tenemos una variable que se llama valor que vale 100. Llamamos al método método y le pasamos una copia de valor. O sea que estamos pasándole al parámetro variable el valor 100. Variable hace igual variable más 100. Si es 100 más 100, ahora variable vale 200. Lo imprimo por pantalla, vuelvo al método principal. Como acá se produjo la llamada, voy a ver esta salida por pantalla. Lo que voy a ver acá es 200. Y luego voy a imprimir el valor de mi variable valor. ¿Sí? ¿Cuánto vale valor? 100. Por pantalla, lo que debiéramos estar viendo es primero 200 y luego 100. ¿Sí? Vamos a probarlo. Ejecutamos. Como pueden ver, primero vemos 200 y después vemos 100. ¿Sí? Valor vale 100. Ese valor se pasa una copia a variable. Variable es igual a variable más 100. Se imprime variable. Sale por pantalla 200. Se devuelve el control del programa a la siguiente línea que la llamó. Ahora se imprime por pantalla de nuevo, en este caso valor. ¿Sí? Y lo que estoy viendo es el valor que tuvo siempre, que es 100. ¿Sí? Vamos a colocar un wordline acá para que se produzca el salto. ¿Hasta acá se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, en el mismo código, ¿sí? Vamos a hacer un pasaje por referencia. ¿Sí? Profe, perdón, Sí, sí, ¿me podrá explicar recorriendo el código que se me había apagado el Wi-Fi? sí, El módem, perdón. sí. El tema es así. Nosotros tenemos... Un segundito, vamos a hacer algo. A ver. Acá el tema es el siguiente. Nosotros tenemos en memoria, la memoria de programa. Recuerden que la memoria de programa es memoria RAM. ¿Sí? Tenemos esto. La memoria es así. Tenemos, cuando nuestro programa comienza la ejecución, ¿sí? Tenemos int valor igual 100. ¿Sí? Como es un entero, si es un entero corto, estamos hablando de un entero de 16 bits. ¿Sí? Porque en realidad el short para sellar son enteros de 32 bits. ¿Sí? Pero para la máquina
Cuando hablamos de un entero corto, estamos hablando de un entero de un valor de 16 bits. O sea que en la declaración necesitaríamos 2 celdas de memoria para poder alojar ese tipo de datos, ¿sí? Pero vamos a olvidarnos, para que esto sea más simple, vamos a olvidarnos, ¿sí? Del tema de cantidad de bits de los tipos de datos. Y vamos a pensar que cualquier variable la puedo alojar en un lugar de memoria, ¿sí? En una dirección de memoria. Entonces, por ejemplo, tengo la posición 0 por 00, 0 por 01, 0 por 02, 0 por 03, 0 por 04, ¿sí? Cuando el programa comenzó, hay una variable que se llama valor, ¿sí? Que tiene guardado el 100. Supongamos que el puntero de direcciones apuntó ahí, ¿sí? Este lugar se llama valor y tiene guardado el 100, ¿sí? Luego se ejecuta un método, se llama un método, y ese método tiene un parámetro que se llama variable, ¿sí? Y que supongamos que el puntero de direcciones apuntó a esa dirección, esto se llama variable, y acá tiene guardado el 100. ¿Por qué tiene guardado el 100? Porque valor le pasó la copia cuando realizó la llamada, acá. Cuando yo digo método y paso como parámetro valor, le pasa la copia de valor al parámetro que se llama variable. O sea que variable vale 100. En el método se hace variable igual variable más 100. O sea que lo que estoy haciendo es sumándole 100 al contenido de variable. Ahora ese contenido, esto ya se pierde. Recuerden que la escritura en memoria es destructiva y ahí se guarda 200. Siguiente línea, dentro del método, console.writeLine, variable, sale por pantalla el 200, volvemos, porque ahí terminó el método, volvemos a main, ¿sí? Y hay un console.writeLine que saca valor por pantalla. Estamos sacando 200 y después 100. Eso es lo que sucede en el programa, ¿sí? Pasaje por valor. Bien. Ahora vamos a hacer una modificación sobre el código, una modificación pequeña. Lo que vamos a hacer es pasar en la misma variable, pero en vez de pasarla por valor, la vamos a pasar por referencia, ¿sí? Lo que voy a hacer es colocar delante del parámetro la palabra reservada ref, ¿sí? Y en el método, delante del dato y del tipo, vamos a colocar la palabra reservada ref, ¿sí? Delante de la variable cuando la paso por parámetro y delante del parámetro antes del tipo de dato definido, ¿sí? Utilizamos la palabra reservada ref. Y ahora vamos a guardar esto. Lo único que hice es ponerle la palabra ref delante, ¿eh? Y compilamos y ejecutamos. Y ahora fíjense en qué pasó. Tengo 200 y abajo 200. ¿Sí? El tema es ¿por qué? Porque ahora el parámetro se pasó por referencia, ¿sí? Y cuando se pasa un un parámetro por referencia, no se pasa una copia del parámetro, ¿sí? De la variable, sino que se pasa la variable misma, la dirección de memoria donde está alojado ese dato. Entonces, en memoria, ¿qué pasó? En memoria, por más que yo le diga acá, por más que yo le diga ref, por más que le diga int variable, ahora variable y valor,
ocupan el mismo lugar. ¿Sí? Se referencia el mismo lugar. Ahora variable también está acá. Se llama distinto, pero es lo mismo. ¿Sí? Se llama distinto, pero estoy hablando del mismo espacio físico, vamos a decir. Entonces, cuando yo hice acá variable igual variable más 100, ya no estoy tocando otra zona de memoria, estoy tocando el mismo lugar, porque en realidad lo que se pasa cuando paso por referencia no es una copia del dato, sino que se pasa esto que tengo acá, se pasa a la dirección de memoria donde está alojado ese dato. Entonces, el método cuando hizo variable más 100, ¿sí? Lo está haciendo en el mismo espacio donde está alojado valor. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el pasaje por valor y el pasaje por referencia. ¿Preguntas? Sí, yo, profe, o sea que la única diferencia en el código es que se escribe la palabra ref. Sí, por ahora sí. En realidad siempre, sí. La única diferencia es esa. Exactamente. Claro, claro, por eso, en vez de poner la variable de la que haríamos la copia, que sería ahí número, por ejemplo, nosotros tenemos que poner ref int y número. ¿Para En qué? realidad en los dos lugares, porque fíjate que yo también le usé la palabra reservada ref cuando hice el pasaje. No Claro, claro, solamente en el en método. la declaración de nuestro método también tiene que estar, pero a eso me refiero. Sí, Antes solamente se ponía program.método y se ponía, por ejemplo, valor o sí, número, que era un entero, o un string, no lo que necesitáramos. Ahora con el ref lo que hacemos es directamente en el mismo lugar ponemos las dos variables. exactamente. Por eso es por referencia. En realidad se llama por referencia porque se hace referencia a la posición de memoria que ocupa el dato. Claro, Hace referencia a la posición de memoria. claro, ¿Sí? claro. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una. ¿Por Sí, qué si de entrada valía 100 valor, ¿no? sí, Y usted cuando ejecutó el programa y salió por pantalla salió 200 y 200? ¿Por sí. qué salen los dos veces el mismo número? ¿No tendría que Porque salir una sola vez? no, porque nosotros lo imprimimos dos veces. Una vez se imprime acá, en el método, y otra vez lo imprimimos en el método main, acá. Pero nosotros cuando lo ejecutamos la primera vez, acá, como el pasaje era por valor, ¿sí? Valor vale 100, ¿sí? Sí. Pero cuando hicimos el cambio y lo pasamos por referencia, valor y variable, en memoria es el mismo lugar. Por eso que nos muestra dos veces 200. ¿Sí? O sea que, o sea que si usted saca el console.writeline que dice por pasaje valor, que está en main, Este. imprimiría uno solo, entonces. Acá vas a imprimir una sola vez 200, claro, ahí lo hacemos. Ah, ok, ok. Eso no me estaba quedando claro. Me digo, ¿por qué aparece dos veces 200? Decía yo. ¿Ves? Ahora aparece una sola. Ah, ¿Sí? ok, ahora sí. ¿Más preguntas con respecto a esto? Bien, vamos a hacer ahora otro ejercicio, pero en vez de utilizar una variable, vamos a utilizar un arreglo. Recuerden que les dije antes de empezar que siempre los arreglos se pasan por referencia. Siempre los arreglos se pasan por referencia. ¿Por qué se pasan por referencia? Ustedes piensen que yo no puedo estar direccionando, supongamos que tengo un arreglo de 1000 posiciones, no voy a estar indicándole el valor de cada posición, ¿sí? Entonces le paso por referencia, que en realidad lo hace el compilador sin que yo le diga nada, le paso por referencia la dirección de la primer posición, ¿sí? Y ahí en tiempo de ejecución se dimensiona el vector en el parámetro y se utiliza. Pero siempre los pasajes son por referencia, ¿sí? Observen lo siguiente. Vamos a trabajarlo acá mismo. Vamos a modificar un poquito esto. A ver.
Ahora, valor va a ser un arreglo, ¿sí? Va a ser un arreglo que le vamos a asignar, teníamos 100, vamos a asignarle tenemos un arreglo de 3 posiciones, ¿sí? Ahora, valor ya no es más una variable sola, sino que es un arreglo que tiene 3 posiciones, ¿sí? Recuerden que esta forma para declarar un arreglo solamente se puede hacer en tiempo de declaración, ¿sí? Cuando lo declaro. Bien. Acá le voy a sacar, ¿sí? Voy a sacar la palabra ref, la palabra reservada ref, ¿sí? Voy a dejar solo valor. Esta línea le voy a sacar el comentario y al igual como hicimos hoy, vamos a imprimir el contenido de valor. Pero ahora como es un arreglo, necesitamos un ciclo. De 0 hasta 3. Imprimimos el contenido de valor. Bien. Ahora vamos al método. Esto, recuerden que lo que quiero demostrar, o lo que quiero mostrarles, es que todos los arreglos se pasan por valor. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque yo voy a pasar el arreglo y acá adelante no le puse la palabra reservada ref, simplemente puse el vector, ¿sí? Ahora vamos al método, y en el método le tenemos que decir que lo que va a recibir, sacamos la palabra reservada ref, y le decimos que lo que va a recibir es un arreglo, ¿sí? Que se va a llamar variable. Y lo que vamos a hacer es sumarle 100 a cada posición del arreglo. Entonces, acá de nuevo, necesitamos un ciclo de repetición para recorrer el arreglo variable. Observen que acá, también está bueno repasar esto, tengo que volver a declarar la variable i, porque la variable i, primero es que tiene su ámbito en la estructura que fue declarada, dentro del ciclo de repetición. Pero más allá de eso, acá la variable i es local al método main. Si yo la quiero usar acá, la variable i, el método no la va a reconocer, ¿sí? La tengo que declarar también acá. Igual 0 y menor 3, incremento en 1. Y ahora sumamos 100, ¿sí? A cada una. Esto sería variable sub i igual variable sub i más 100. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es sacar esto de acá. ¿Sí? Total lo vamos a imprimir arriba. Así no hacemos dos veces. Bien. Fíjense en que acá se llama valor y acá se llama variable. Yo lo que hago es cambio variable en el método cuando vuelvo del método, imprimo el contenido de valor. ¿Sí? Fíjense en qué pasa. Imprimí 3 veces 200. ¿Eso qué me indica? Justamente lo que les comenté antes, que todos los arreglos se pasan por referencia. ¿Sí? ¿Se entiende el código? ¿O necesitan que lo expliquemos línea por línea? No, yo lo entendí, profe. Lo único que le iba a preguntar que si el for ese que está ahí abajo del main,
Siempre Acá. tiene que estar abajo para mostrar, ¿no? No, ahí no, en el main. Sí, Tiene que estar abajo para mostrar, para recorrer el vector del método. lo que pasa es que la idea es sacar los 3 datos que tiene valor. ¿Sí? Claro, por eso mismo, siempre que tiene que estar abajo del program.método. O Sí, puede estar sí. arriba también. No, si lo pongo abajo, voy a ver 100, porque todavía no se realizó el pasaje. Ah, ok. ¿Entienden? Si yo a esto lo corto, ¿sí? No, está en ejecución. Si lo corto y lo pego acá, ¿sí? Se llama el método suma 100 al vector valor y terminó el programa, no los informa en ningún lado. Si yo ejecuto esto, vamos a ver 3 veces 100. Fíjense. ¿Ven? Porque no realicé la llamada para hacer la suma. Ok, listo, está bien. ¿Sí? Ahí está, eso me quedó claro, listo. Bien. ¿Más preguntas? Bien, perfecto. Profe, yo no entendí, pero porque se me corta mucho el internet, así que después miraré el video. Después Bueno, simplemente le mando un mensaje por ahí si hay algo que no entiendo. eso te iba a decir. Cualquier duda que tengas, me consultás por WhatsApp o por mail. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno, de esto les voy a dejar también una actividad para que puedan hacer. ¿Sí? Ahora, antes de seguir, porque ahora vamos a trabajar un poquito con el trabajo práctico el trabajo número 8, ¿sí? Les comento algunas fechas, ¿sí? Importantes. Estaría bueno por ahí que después lo publicamos en el grupo. Yo después las fechas se las dejo también en el campus, ¿sí? Pero bueno. El 20... A ver, un segundito. Hoy es 14, ¿sí? La clase que viene, que es el 21 de octubre, solamente vamos a repasar, ¿sí? Así que yo les diría que se preparen todas las dudas que tengan, ¿sí? Contenido de lo que vimos desde el principio hasta el día de hoy. Solo vamos a repasar. O también puedo plantear algún ejercicio para que resuelvan y después lo corregimos y ahí aclaran dudas, ¿sí? Lo que puedo hacer es prepararles por ahí un ejercicio de cada tema importante que hemos visto a lo largo del año, ¿sí? Y en base a esa ejercitación, ustedes plantean las dudas, ¿sí? Por ahí va a ser más conveniente eso. Eso va a ser la clase que viene, que es 21. Sí, profe, va a ser más conveniente así. El 28 va a ser el segundo parcial de programación, ¿sí? 28, segundo parcial de programación. Esa fecha después se las pongo en el campus, ¿sí? 28, segundo parcial perdón, digo, estoy con programación todavía, de algoritmos, ¿sí? 28 de octubre, segundo parcial de algoritmos, ¿sí? Y la idea es que a partir del 29, ¿sí? A partir del 29 van a comenzar a exponer los trabajos de la práctica, ¿sí? Es decir, los trabajos de la práctica se van a exponer el 29, ¿sí? Mi idea era por ahí utilizar también el miércoles 4, que sería la última clase de algoritmos, esa fecha utilizarla para la exposición de los proyectos también, ¿sí? El 4
y el 5 de noviembre, ¿sí? Utilizarla para exposición de proyectos. ¿Cuánto cree que demoraría más o menos la exposición de una página? Y con cada grupo alrededor de 20 minutos, 25 minutos, ¿sí? Porque ustedes, la exposición de los trabajos de los proyectos, primero ustedes lo exponen terminado, van a tener que tener alguno que pueda compartir la pantalla para poder ir explicando. Recuerden que el sitio tiene que estar online, ¿sí? Y si no pueden compartir la pantalla, me pasan la dirección, yo cargo la dirección en mi computadora, comparto yo la pantalla y ustedes van explicando, ¿sí? Además de esto, individualmente les voy a hacer una o dos preguntitas en concreto acerca del código, ¿sí? Que va a tener que ver con contenido HTML, contenido CSS, ¿sí? No se preocupen por el framework Bootstrap, no les voy a preguntar que expliquen algo en particular de ese framework, porque en realidad lo que vimos nosotros fue solamente HTML y CSS. Sí, quizás les pueda preguntar cómo funciona cierta parte del sitio web, ¿sí? Pero me lo explican directamente acá, sacamos este código de tal, por ejemplo, cómo hicieron para mostrar, perdón, el mapa o cómo hicieron para utilizar la API de Google Maps y mostrar una localización en el sitio, ¿sí? Y ahí explico, bueno, fuimos a la página de Google Maps, ¿sí? Fuimos a la opción de compartir posición, elegí esta opción, copié este código, lo pegué acá y eso hace que se vea el mapa. ¿Entiende? De esa manera. Y después, preguntas referidas al código, pero no con tanto, no, o sea, olvídense del tema detalle por ahí muy técnico acerca del funcionamiento. A mí lo que me interesa es que ustedes manejen los contenidos que vimos, que en realidad por eso les digo es solamente HTML y CSS, ¿sí? De eso se va a tratar. Así que calculo que más o menos 20-25 minutos por grupo vamos a tardar. Profe, ¿y un poquito de JavaScript que nos enseñó? No vimos nada de JavaScript. El formulario de otra vez. No, el formulario ese era para que ustedes puedan incluirlo en el sitio. O sea, ¿sí? no vamos a aplicar nada de eso. No, a mí lo que me interesa es HTML y CSS. Ese formulario, eso lo di para que puedan utilizarlo, ¿sí? Como todos más o menos los sitios o gran parte de los sitios necesitaban que pueda haber un contacto entre el usuario y en este caso el cliente suyo, ¿sí? Vimos eso. Pero de ahí no voy a preguntar nada. PHP, nada. ¿Sí? Solamente HTML y CSS. Y a eso lo tienen que manejar. ¿Sí? Bien. Entonces, para ser claro, 28 de octubre, segundo parcial de algoritmos y estructuras de datos, y a partir del 29, ¿sí? Comenzamos con la exposición de los proyectos. A partir del 29, exposición de proyectos. La exposición de los proyectos las vamos a hacer en el orden, en el mismo orden que tienen de presentación, ¿sí? Como se presentan ustedes como grupos, ¿sí? Por ejemplo, los grupos el primer grupo de hoy, ¿sí? Rendiría, por decir algo, el 29, ¿sí? En primer lugar. En el caso, esperemos que sean los menos, en el caso de que no tengan que recuperar en ninguno de los integrantes del grupo alguno de los parciales, podemos esta fecha posponerla una semana para el grupo, ¿sí? No llegaron a terminar el proyecto, ¿sí? Seguimos con el proyecto hasta la siguiente semana. Yo para que se saquen esta materia, este espacio de la práctica de encima, ¿sí?
Si no, de todas formas, recuerden que si por algún inconveniente no pueden llegar a terminar, esto se puede prolongar inclusive hasta el 30 de abril del año que viene. Pero la idea es, el consejo, traten de sacarse todas las materias que puedan de encima este año, ¿sí? Así el año que viene arrancan segundo sin que les quede ningún final, ninguna materia colgada. Bien. ¿Preguntas? Listo. Gisela. Sí, profe, los grupos, o sea, igual vamos a rendir de a grupito o vamos a estar todo el curso. No, la idea es que sea en forma grupal, ¿sí? Para que estaría bueno que la exposición sea que estén todos, ¿sí? Sí, Para que puedan mostrar sus trabajos. Pero sí, el tema es que con respecto a las preguntas, ¿sí? Me gustaría que esto sea individual y para que no se sientan nerviosos porque todos los demás están escuchando lo que les pregunto, directamente lo hacemos en claro. forma grupal, ¿sí? Ah, bueno, profe, bien. Con respecto a eso, si quieren después nos juntamos, hacemos una reunión, ¿sí? Pero luego del examen, y ahí cada grupo expone su trabajo para que los demás lo puedan ver. Y además les agrego que en tercer año, en la práctica de tercero, el trabajo ahí sí se hace una exposición frente a todos los alumnos de la carrera, ¿sí? A profes y a representantes de la institución, ¿sí? En este año se va a hacer el 5 de noviembre, el jueves 5, ¿sí? Que esa fecha, en el caso de que tengan que rendir algún grupo, lo vamos a pasar para después, ¿sí? El 5 de noviembre, ustedes van a estar todos invitados a la exposición de los proyectos de los chicos de tercer año, para que vean qué es lo que pueden, lo que trabajaron durante el año y qué es lo que pueden, y de esa manera ustedes también dicen, bueno, este tipo de proyectos son los que vamos a poder realizar en tercer año, o por ahí continuar trabajando sobre algún proyecto que los chicos dejan pendiente, ¿sí? De ese año. Porque a veces los trabajos se hacen, la mayoría de los trabajos se desarrollan por módulos, ¿sí? Se desarrollan ciertos módulos y ustedes cuando llegan a tercer año pueden continuar con la mejora, ¿sí? De algún módulo que ya está desarrollado por chicos de años anteriores, ¿sí? Pero este es el primer año donde los chicos de la práctica exponen los proyectos, ¿sí? Mi idea es que ustedes primero que vean el trabajo de alumnos de tercer año y que puedan por ahí sacar ideas también de ahí, ¿sí? Tener una idea de qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿sí? Y como este año fue un poco particular, porque generalmente los proyectos de tercer año incluyen no solamente la parte de desarrollo, sino que está también la parte de redes, la parte de algo de reparación, algo de administración de servidores y demás. Este año particular se trabajó todo desarrollo. Y los 3 grupos que hay en tercer año, piensen que, ¿se acuerdan ustedes cuántos eran cuando comenzaron? Cuando lleguen a tercer año van a ser no más de 15. ¿Sí? Este año en tercero son 9 alumnos. ¿Sí? Tampoco es que se reciben los 9, ¿no? Pero por ahí se reciben por año 2, 3 alumnos, 4 alumnos. ¿Sí? Porque por eso les decía que traten de no dejar materias pendientes, traten de sacarse todo lo que puedan sacarse de encima. Este año, sáquenselo este año. ¿Sí? Bien. Preguntas. ¿Preguntas con respecto a lo que comenté? No, ninguna. ¿Ninguna? Listo. No, ninguna. Bien. Vamos entonces a algunos de los ejercicios del trabajo práctico número 8, del último trabajo. Un segundito que lo abro. Profe, entonces Sí. la programación orientada a objetos ya no vamos a ver. No, podemos ver si quieren
trabajar sobre la última clase. Lo que pasa es que les digo la verdad, me interesa el tema de las prácticas. Y esto Está bien, está bien. tengo un apunte, puedo dejarles un apuntecito de programación orientada a objetos. No, como usted había dicho que íbamos a ver, pero bueno, está bien, igual, no hay problema. Fue un año... Sí, pero igual, saben que fue el único contenido que me faltó dar. Pero igual lo podemos arreglar y hacemos una clase, no hay problema. sí, más o menos para que explique cómo. Genial. Estaría genial eso, cómo Sí, lo arreglamos se y trata y todo eso. hacemos una clase. Pero es muy parecido a lo que estuvimos viendo hacer en la parte de métodos. Esto último estuvimos trabajando, es muy parecido a eso. Pero sí, arreglamos una clase y lo trabajamos. Bien. Vamos a trabajar con algunos de los ejercicios del último trabajo práctico. ¿Sí? Comparto la pantalla completa. Yo tengo dudas sobre uno, profe. Bien, ¿qué ejercicio es? Es a ver, un poquito más abajo, creo que es uno de los últimos. ¿Cuál era? Es el del 7. El 7 y, y el 9. Esos dos nada más. Ojo que no hice ninguno, o sea, recién comencé, pero los leí y Bueno, no me vamos a pareció muy hacer, difícil. bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Sí. Vamos a resolver uno que sea un poco más fácil, ¿sí? Lo resolvemos completo y después les doy algunas ideas de cómo hacer estos dos que comentaron, ¿sí? Tanto el 7 como el 9 o el que plantearon, ¿sí? Cualquiera de ellos. Porque de estos ejercicios ya seguramente no vamos a poder resolver todos. Para que no les queden dudas, ¿sí? La idea era poder hacerlos hoy, algunos, por ejemplo. No, profe, lo que pasa es que estos ejercicios son algo parecido a lo que veníamos haciendo, pero con método nada más. Sí, sí, sí. Es lo mismo, sí. Lo único que tienen que, ustedes siempre cuando programan utilizando métodos, lo que tienen que tener en claro es qué recibe el método y qué devuelve. Si ustedes tienen claro eso, ¿sí? No les va a resultar complicado después. Tienen que tener en claro qué es lo que recibe el método y qué devuelve. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a comenzar con con el número 1, que es el más fácil de todos, ¿sí? Como para que tengan una idea de cómo hacerlo. Los demás, en realidad es todo muy parecido, como comentaba recién Pablo. Ustedes siempre tienen en claro qué recibo y qué devuelvo. ¿Sí? Bien. El ejercicio 1 dice, escribir el método, y acá está el prototipo, ¿sí? Int mayor, este método recibe un vector, y dice que retorne el número mayor ingresado en vec. Se sabe que el vector tiene 20 posiciones. ¿Sí? Devuelve un entero y recibe un vector de 20 posiciones. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Borramos esto acá. Y borramos esto acá. Bien. Recuerden que el método recibe un vector y devuelve el número mayor de ese vector. Entonces, necesitamos el vector, vamos a ponerle vector, ¿sí? Esto va a ser igual. Vamos a hacerlo de 5 posiciones, ¿sí? Para hacerlo más corto. Pero acá iría un 20. Bien.
Primero vamos a cargar números al vector. Y para cargar números al vector necesitamos un ciclo de repetición. ¿Sí? Recuerden que siempre cuando trabajan con una variable del tipo vector, siempre es el nombre de la variable y el subíndice. ¿Sí? Únicamente no van subíndices cuando se realiza un pasaje de ese arreglo como parámetro. ¿Sí? Después siempre van subíndices. ¿Sí? Miren que acá me está marcando un error porque me falta. Siempre va el subíndice. ¿Sí? Vector sub i. Bien. Cuando este ciclo termina, ¿sí? Ya nuestro vector está cargado. Como el método devuelve un entero, podemos informar directamente la llamada al método o podemos declarar una variable, ¿sí? Que reciba ese valor. En este caso la llamo mayor. Realizamos la llamada, entonces mayor va a ser igual al método mayor, ¿sí? Como este es un método, ponemos la clase. Recuerden que si estamos dentro de la misma clase no hace falta, pero por una cuestión de costumbre, siempre trabajemos agregando la clase delante, mayor, y le vamos a pasar como parámetro el vector. Observen que acá, que es lo que les decía, acá no indico dimensión, no coloco corchetes acá, ¿sí? Simplemente el nombre del arreglo. Acá se produce la llamada. Cuando ese método se ejecute, el mayor, vamos a tener el número mayor del arreglo. ¿Sí? Y lo informamos. Y concatenamos mayor. ¿Sí? Bien, ahora programamos el método. Ahí tenemos el método main. Ahora vamos a programar nuestro método mayor. ¿Sí? Es un método público, es estático, es int porque devuelve un entero, ¿sí? Y se llama mayor. Y recibe como parámetros un vector de enteros. ¿Sí? Acá el prototipo decía que se llama vec. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes ven el tipo de dato devuelto, el nombre del método, ¿sí? Los parámetros, eso es el prototipo del método. Bien. Acá lo que vamos a hacer,
tenemos que recorrer el vector nuevamente y guardar la variable mayor, ¿sí? Entonces, int mayor igual. Acá, como es la variable mayor, tiene que ser un número muy pequeño, ¿sí? Pero lo que puedo hacer, como es la variable mayor, puedo asignarle, y comparar luego con eso, puedo asignarle la primera posición de Beck, y después comparo contra esa, ¿sí? Digo que mayor sea igual a Beck sub i, sub 0, perdón. ¿Sí? Entonces, guardo en la primera posición, guardo en mayor la primera posición de Beck, el contenido de la primera posición de Beck, y después comparo contra esos valores. ¿Se entiende? También le podrían haber puesto, en este caso, qué sé yo, menos 10, menos 100, menos 1000, un número muy pequeño. ¿Sí? Bien, ahora recorremos. Y ahora buscamos el mayor. ¿Sí? Fíjense en que, como comentó alguien recién, ¿sí? Nosotros acá estamos utilizando, en este caso, el algoritmo de cómo buscar un máximo o un mínimo. ¿Sí? Esto antes lo hacíamos todo dentro del método main. Ahora estamos usando un método que busque el mayor en un vector y me devuelve ese elemento mayor. Entonces, si Vec sub i es mayor a mayor, si eso se cumple, entonces mayor va a ser igual a Vec sub i. ¿Sí? Algo que quiero que quede claro, algo que quiero que quede claro, ¿sí? O se los pregunto a ustedes mejor. La pregunta es, ¿esta variable mayor es la misma que esta que tengo acá? No, no es lo mismo. No, profe. Porque no está en el ¿Por mismo qué no mundo. es? ¿Por qué no es la misma? Porque una es local dentro del main y la otra es local dentro del método que programamos nosotros. Bien, esta la ponemos puesto un montoto y va a ser lo mismo, ¿sí? Bien, perfecto. Una vez que este ciclo for termina, ¿sí? Dentro de la variable mayor, vamos a tener el elemento mayor del vector, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es devolverlo. Return mayor, ¿sí? Ahora, este mayor va a venir a parar acá, ¿sí? Y luego lo sacamos por pantalla y ahí estamos informando el elemento, el número mayor, ¿sí? Del vector. Vamos a compilar y ejecutamos. Tenemos que ingresar 5 números. El número mayor del arreglo es 129. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Preguntas? ¿Necesita que expliquemos alguna parte en especial? ¿Algo que no se entienda? ¿Me deja sacar captura, profe? Sí. Esa parte ya está. Ahí está, Bien, profe, gracias. de nada. Bueno, si observan, nosotros acá escribimos un método, ¿sí?
nuestro método se llama mayor, recibe un arreglo de enteros, o sea, por este lado entra un arreglo de enteros, y por este lado sale el elemento mayor de ese arreglo. ¿Sí? Para agregar, recuerden que los métodos sirven justamente, supongamos que nosotros ahora quisiéramos hacer que nuestro método mayor sirva para cualquier arreglo. ¿Sí? ¿Qué modificación tendríamos que hacer acá? Podemos trabajarlo de dos maneras. Podemos pasar el arreglo y la dimensión, o sea, el arreglo y cuántas posiciones tiene, ¿sí? O podemos iterar, en vez de iterar de i menor a 5, podemos iterar hasta bec, ¿sí? punto len. Entonces, iteramos hasta la última posición del vector. ¿Se entiende? De esa manera, ya nuestro método mayor va a servir para cualquier arreglo. Entonces me lo guardo y cada vez que necesito obtener el mayor de un arreglo, lo utilizo. ¿Sí? O el mayor de una lista, lo uso. ¿Se entiende? Para eso sirven los métodos. Y no tengo que estar programando después. ¿Sí? Lo uso como si fuera una caja negra. Yo sé que por acá entra un vector y por acá sale el número mayor de ese vector. ¿Sí? Lo que Profe, una cosa. Sí. ¿No se puede usar array.max para Sí, buscar el también, número? sí. Vos justamente el array.max hace eso. Ah, listo. ¿Se entiende? Lo que pasa que cuando, o sea, en el caso de que yo les diga, por ejemplo, programar un método, ¿sí? Que permita recibir un arreglo y devuelva el mayor de ese arreglo, ¿sí? Cuando ustedes tienen que programar el algoritmo, tienen que hacer esto. ¿Sí? Es lo mismo que, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos hace un tiempo atrás, que era que programaban un método que recibía una letra en minúscula y me devolvía la letra en mayúscula? ¿Sí? En realidad ya tengo una propiedad que hace eso, pero ¿cómo funciona eso? La idea es justamente esa, poder determinar cómo funciona. ¿Sí? O un ejemplo más claro, profe, es por ejemplo cuando nos enseñó a usar el método sort. Usted nos va a pedir que hagamos el ordenamiento por burbuja o por cualquiera de los tres métodos que nos enseñó. Exactamente. El método sort que te ordena una lista, ¿sí? Acá la idea es que cuando ustedes tengan que realizar el ordenamiento de un arreglo, yo lo que quiero es que hagan justamente el algoritmo, que hagan esto, ¿sí? Para que ordene. Y así de todo. Bien. Vamos. ¿No hay preguntas con respecto a esto? No, yo no, profe. Bien. Vamos a alguno de los otros ejercicios. Acá, probar un método que recibe una matriz de reales y devuelve matriz de 3×4 y devuelve su promedio. Esto es igual, pero lo que tienen que hacer es calcular el promedio de los elementos de la matriz y devolver ese promedio. ¿Sí? Eso lo hizo, profe, en la clase anterior. Ese mismo yo lo hice. Buenísimo. Programar un método que reciba 10 cadenas de caracteres y devuelva un número entero correspondiente a la posición de la cadena más larga. Este ejercicio, no sé si recuerdan, pero también hicimos algo parecido. Ahora lo que tienen que hacer es un método que haga esto. El método recibe un vector de strings, ¿sí? De cadenas de caracteres, y devuelve un número que se corresponde con la posición de la cadena más larga. Lo que tienen que guardar es la variable i del arreglo, o la variable de iteración del arreglo, ¿sí? Y eso es lo que devuelve. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que tienen que hacer?
Sí, profe, si yo pongo, no sé, un ejemplo, lapicera y todo eso, y si la lapicera es más larga, que devuelva, qué sé yo, ¿cuánto tiene la lapicera? ¿Seis letras? Bueno, te diga 6, un ejemplo. No, Sería así, tiene que volver, ¿no? no, tiene que volver la posición de la cadena más larga, no cuánto Ah, mide. no, no, yo pensé que ¿Se entiende? las letras. Sí, está bien, yo entendí las letras, o sea, cuántas letras tenía, Cuán- cuántos caracteres tenía. En realidad, a Pero esos no sabés la caracteres posición. los necesitan, porque recuerden que ustedes van a tener el arreglo de strings, ¿sí? Supongamos que es un arreglo de 6 cadenas de caracteres, ¿sí? Y supongamos que ahí Pablo dijo lapicera, la cadena más larga está acá, y es lapicera, ¿sí? Si yo quiero buscar la cadena más larga, tengo que trabajar con el string.len o la longitud de esa cadena, ¿sí? Entonces, este me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque la lapicera tiene 8 caracteres. Pero con la cantidad de caracteres de las cadenas de ese arreglo, tengo que buscar el mayor. O sea, ahí tengo que utilizar algo parecido a esto, ¿sí? Pero en vez de utilizar este bec sub i, ¿sí? Lo que voy a utilizar es bec.len, ¿sí? De cada una de esas posiciones, ¿se entiende? Y cuando detecto a la cadena más larga, no solamente tengo que guardar la longitud, sino que además tengo que tener algo así como un auxiliar igual i. Y lo que tengo que retornar es ese auxiliar. ¿Se entiende? Sí, esa sería la famosa posición, ¿o no? Claro, esa es la posición, exactamente. El ejercicio 4, desarrollar un método que reciba una matriz de reales cuadrada de 5 por 5 y dos números enteros correspondientes a las posiciones fila-columna, ¿sí? Y luego dice, devolver el número que se encuentra en dichas posiciones, ¿sí? Este es simple. Reciben la matriz, las posiciones, y tienen que devolver el número que está en esas posiciones. Programar un método que reciba una cadena de caracteres y devuelva true si dicha cadena es un palíndromo. De lo contrario, devolver false. Y acá dice que un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha, ¿sí? Y de derecha a izquierda. Por ejemplo, Neuquén. Neuquén es un palíndromo, ¿sí? Ananá es un palíndromo. Acá lo que tienen que hacer es, en ese ejercicio, el string, para ustedes un string también es un vector, ¿sí? Entonces, si yo tengo un string, en este caso un string de 9 posiciones, ¿sí? Y me pasan la palabra Neuquén, como decía en el ejemplo. Lo que tengo que hacer es comparar esta posición con la última posición de la cadena. Si son distintas, corto el ciclo y no es un palíndromo, o sea que devuelvo false, ¿sí? Si son iguales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar esta posición con esta posición. Si son iguales, sigo comparando. Si son distintas, corto la estructura de repetición. ¿Alguien me puede decir? Sí, Este lo podríamos realizar, profe, para ver cómo es. sí. ¿Alguien me puede? Les tiro una idea. Ahora les programo una idea. Así lo piensan ustedes. ¿Alguien me... les iba a comentar algo. Sí. ¿Alguien recuerda
cómo hacer para cortar cualquier estructura de repetición? Con break, profe. Con un break, bien, bien. Sí. Sí, No con dije un nada. break. Bien, con un break. El break, recuerden que es el que utilizábamos en el switch, sirve para cortar cualquier estructura de repetición. ¿Sí? Bien. Les doy una idea. Bien. Acá van a tener un string que se va a llamar palabra, por ejemplo. ¿Sí? Este método, como ven acá, devuelve un booleano, porque dice que devuelve true o devuelve false. ¿Sí? Eso me está diciendo que devuelve un booleano. ¿Sí? Entonces, si quiero guardar lo que me está devolviendo el método, voy a poner, por ejemplo, bool dev de devolución, ¿sí? Y le pongo por defecto, le asigno false. ¿Sí? Ahora el usuario tiene que ingresar la cadena de caracteres. Una vez que tengo esa cadena de caracteres, ¿sí? Tengo que llamar a mi método para ver si esa palabra es un palíndromo o no lo es. ¿Sí? Y a eso se lo tengo que asignar a mi variable dev, porque esto me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Entonces digo, dev es igual, supongamos que el método se llama palíndromo, y le voy a pasar palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si palabra es un palíndromo o no? Porque esto va a depender de lo que me devuelva justamente palíndromo. Entonces, si dev es true, yo digo, si dev, y eso se cumple. Recuerden que para la máquina, decir true en lógica positiva siempre trabaja, ¿no? Decir true es 1, ¿sí? Y decir false es 0. Yo acá estoy diciendo, si dev, directamente puedo colocar si dev es igual a true, ¿sí? Pero cuando trabajamos con booleanos no se suele poner así, se suele poner directamente si dev, ¿sí? Entonces, colocando si dev, estoy diciendo si dev es verdadero, entonces, si eso es verdadero, console.write la palabra es un palíndromo. Else
no es un palíndromo. ¿Sí? Y ahí terminó. ¿Se ve? Sí, profe. Ahora, preguntas hasta acá. Recuerden que, repito, en un método lo importante es saber qué recibe el método y qué devuelve. Eso es lo que hay que entender. Si ustedes pueden entender eso, después les va a ser más fácil el tema de cuántas variables necesito, qué variables y qué tipos de datos tienen que tener y demás. En Observen este que caso, profe, recibiría un string y devolvería un booleano. exactamente. Fíjense en qué dice. ¿Sí? Acá no dice que recibe un booleano, directamente está el problema. Dice, programar un método que reciba una cadena de caracteres y devuelva true si dicha cadena es un palíndromo. De lo contrario, devolver false. ¿Lo puedo hacer con un vector de chart? Y en realidad sí se puede, lo pueden pensar y se puede hacer también. ¿Sí? Entonces, ahora falta programar el método. Les adelanto un poquito el método, pero se los dejo para que lo terminen ustedes. Mi método es público, es estático, devuelve un booleano, ¿sí? Y se llama palíndromo. ¿Sí? Y recibe un string. ¿Sí? Y se llama Beck el string. Pueden poner el nombre que quieran. El tema es... Sí, Disculpe que lo interrumpa. Hay algo que no me queda claro. ¿Cuándo yo sé cuándo es público o solamente se escribe el estático? no, en este caso son todos, estos métodos son locales, son private, pero para que se puedan utilizar en cualquier lado, por ahí siempre van a ver que aconsejan que el método sea público. ¿Sí? Cuando el método es private, se puede utilizar dentro de la clase solamente. Cuando el método es público, lo puede usar en cualquier lado. ¿Sí? Ah, ok, o sea que si nosotros, el público siempre... Si solamente pones static bool, en estos ejercicios va a funcionar igual. Claro, en cualquier ejercicio, no importa que sea, por ejemplo, que tenga que, como el de hoy, que reciba un entero y devuelva una string, no tengo que poner el público. No hace falta. Como lo estamos haciendo ahora, no hace falta. Pero eso va a depender de cómo y dónde se utilicen. Es lo mismo que las variables. El tema de una variable local y una variable global. Acá es algo parecido. ¿Sí? Si quieren tener una analogía, es algo parecido a eso. ¿Sí? Claro, claro. Bien, acá, ¿sí? Esto ya está medio armado, fíjense. El tema es el siguiente. Cuando yo realizo la iteración, acá voy a hacer una pregunta, y quiero hacer esto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el final de mi iteración? ¿Cuál va a ser el final de mi iteración, de mi ciclo de repetición? ¿Cuántas veces voy a tener que hacer el ciclo? ¿Voy a iterar hasta el final de la cadena? No, profe, se puede usar un punto lento. Sí, solamente eso, pero ¿voy a iterar hasta el final de la cadena? No. Y dependiendo la cantidad de letras que tenga. Supongamos que la palabra es Neuquén. Supongamos que la... Sí, O sea, si ese está bien, ese es un palíndromo, pero la Q, ¿con qué compara? bueno, teniendo en cuenta eso, Eso, ¿no? teniendo en cuenta eso, pueden responder la pregunta que les hice. ¿Cuántas veces va a iterar? Tres veces. No, pero no es que 3 o 4 veces. El tiempo No, no tiene va a triple. iterar hasta que las letras no sean iguales. Y sí, bueno, pero ¿cuántas iteraciones tengo que tener? Hasta que tenga una que no se pueda comparar, profe. Claro, lo que pasa es que por ahí no... 7 veces.
no se entiende la pregunta. El tema es el siguiente. Porque por ahí estoy teniendo... fíjense en esto. Si yo hago un for así, por ejemplo. For int i igual 0. Y, por ejemplo, yo no puedo decir, tengo Neuquén, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puedo decir i menor a 7. ¿Por qué? Porque esto me va a servir solamente para Neuquén. ¿Sí? Entonces recién vimos que yo puedo colocar acá, por ejemplo, supongamos que la variable se llama bec, o palabra para que sea, digo, palabra, y de la misma manera, fíjense, que lo usamos acá, ¿ven? Que yo dije ven.length, eso me devuelve la longitud. Entonces si digo palabra punto length, ¿sí? Ahora el tema es el siguiente. Eso itera hasta el final de la cadena. Y más. ¿Sí? Pero verdaderamente, ¿cuántas veces va a iterar, ¿sí?, la estructura de repetición para ver si esto es un palíndromo? ¿Y 6 veces, profe? No, si compara esta con esta, después esta con esta y esta con esta, en una palabra de 7 letras. Si tuviese 15 letras, ¿cuántas veces itera? ¿Y itera 7 veces entonces? Va a iterar palabra punto length sobre 2. ¿Se ve? Porque es la mitad de la cantidad de iteraciones en base a la palabra, a la longitud de la palabra. ¿Sí? Si tiene 7 letras, itera 3 veces. Si tiene 15 letras, ¿sí?, itera 7 veces. Y así sucesivamente. ¿Se ve? Eso no lo entendí, profe. Y porque si ustedes tienen una palabra que es un palíndromo, ¿sí?, y iteran porque ustedes acá además, algo que no comentamos, además, no lo pueden hacer con una sola variable a esto, ¿sí? Necesitan una variable secundaria para poder resolver esto. ¿Por qué digo esto? Piénsenlo de esta manera. Lo último que les comento y ya es mucha ayuda. Fíjense en esto. Voy a comparar, utilizar este ciclo y digo, por ejemplo, si palabra sub i es distinto. Y acá viene la pregunta. ¿Qué pongo ahí adentro? Sub X para que haga un ciclo de repetición que decremente, profe. ¿Y x cuánto vale? Y X va a valer... esto que dijo acá, ¿no? Palabra punto len sobre 2. Tengo una variable x, no, que vale palabra punto len. ¿Sí? Y acá pongo x. Acá puede llegar a haber un problema, pero bueno, se los dejo para que se lo encuentren ustedes al problema. ¿Sí? Si son distintos, break. Ahí está la idea planteada. ¿Sí? Y por supuesto, x menos menos. Esta es la idea planteada. No digo que esto vaya a funcionar sin tocar nada. ¿Se entiende cómo es? I vale 0. Comparo la primera posición, esta, ¿sí?, digo si es distinta a palabra sub x. Entonces, x ¿cuánto vale? Vale palabra punto len. ¿Sí? Acá hay un tema. Como esto es un vector, sería palabra punto length menos 1.
porque palabra.length me devuelve la cantidad de letras que tiene, pero la cantidad de letras que tiene, como empieza desde 0, ¿sí? Va a ser la longitud que me devuelve eso, ¿sí? Está incrementado en 1, porque Neuquén tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Palabra.length me va a devolver 7. ¿Sí? Y yo tengo que comparar la posición 0 con la posición 6, o sea que X tiene que valer palabra.length menos 1. ¿Sí? Entonces ahí comparo N con N. ¿Es distinta? No. Entonces paso de largo. Ojo que acá todavía falta la parte de asignar el verdadero o el falso, pero ya casi lo tienen resuelto. Es cuestión de trabajarlo un poquito más y listo. Todo ese código va a ir en el método palíndromo. Y después voy a devolver una variable que va a ser, o pueden devolver directamente false o true, eso como quieran ustedes. Yo puedo devolver un false o puedo devolver un true, ¿sí? En vez de devolver, o sea, puedo hacer esto directamente, ¿sí? Return true, ¿sí? ¿Preguntas? Bien. No, profe, ninguna. O sea que para practicar para el parcial lo que conviene es agarrar el TP8 y tratar de resolverlo completo ya. Ya no perder tiempo con los demás. No, y lo que pasa es que van a haber otras cosas, no es que solamente el parcial va a estar basado en esto, ¿eh? No, pero digo para practicar. Bien. Ejercicio 6. Desarrollar un método que reciba 3 vectores enteros y devuelva la sumatoria del vector con menor valor, ¿sí? Es decir, recibe 3 vectores, tienen que sumar los 3 y devolver el valor del que la suma le dio el número más chico. ¿Entienden? Lo que quiero que entiendan es lo que hay que hacer. Después lo piensan cómo, ¿sí? Recibe 3 vectores, suman cada uno de esos vectores y van a tener 3 números, 3 sumatorias. Tienen que devolver de esas sumatorias la más chica, ¿sí? El número de menor valor. Ejercicio 7. Programar un método tipo void, acá dice que tiene que ser tipo void, ¿sí? El cual recibe el precio unitario y el importe de 5 artículos para luego determinar y cargar el vector importe con los importes correspondientes a cada producto, ¿sí? Acá el método recibe 2 arreglos. Supongamos que son 2 arreglos de 3 posiciones, ¿sí? Este arreglo tiene precio unitario y este arreglo tiene cantidad, ¿sí? Estos 2 arreglos pasan al método. El método genera otro vector que se llama importe, que tiene la misma cantidad de posiciones, en este caso 3, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es precio unitario, supongamos que el precio unitario es 10 pesos, cantidad 5, el precio unitario por la cantidad me da el importe. Entonces acá tengo que guardar 50. Y no hay que devolver nada, es tipo void el método, ¿sí? ¿Se entiende? El ejercicio 8. Desarrollar un método que reciba una lista de apellidos y su longitud. La longitud sería la cantidad de apellidos. Y que permita ordenar dicha lista alfabéticamente. La pregunta es, ¿este método qué tipo va a ser? ¿Un string? Otra idea, tiene que ordenar una lista. ¿Qué tipo, sí, devuelve? O se lo pregunto de otra manera, ¿devuelve algo el método este? Por lo que dice ahí, no.
Bien, es un método tipo void, no No devuelve. porque no dice nada, devuelve algo, no dice nada. Lo que hace es ordenar, recibe recibe un arreglo con apellidos, tiene un vector de string, ¿sí? Y lo ordena alfabéticamente. Ya está. Punto 9. Programar un método que reciba una lista con 10 nombres, ¿sí? Y un nombre a buscar en dicha lista. Devolver la posición de la primera coincidencia. En el caso que dicho nombre no se encuentre en la lista, devolver -1. ¿Sí? En este caso, la documentación diría que devuelve un número menor que 0, ¿sí? Si el nombre no se encontró en la lista, o devuelve la posición si el nombre se encontró en la lista. ¿Sí? La posición de la primera coincidencia, dice. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eso Yo fue lo no, único que entendí. ¿Cómo? yo no lo entiendo. Dice, programar un método que reciba una lista con 10 nombres, ¿sí? Y un nombre a buscar. O sea que devuelve un entero. Esto les va a quedar algo así. ¿Sí? Va a devolver un int, ¿sí? Supongamos que se llama ordena, y recibe un vector de string, nombres, y además un string. Ese sería el prototipo. La lista con los nombres, ¿sí? Pasa acá. Y cuando programen en la implementación del método, ese string ya va a tener que tener una variable declarada. String, por ejemplo, buscar. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es buscar este nombre, ¿sí? Que viene desde el método main o de cualquier otro método, y lo tienen que buscar en esta lista de nombres. Si lo encuentran, ¿sí? Tienen que devolver en la posición en que está. Si no lo encuentran, tienen que devolver -1. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Se entiende ahora? Más o menos, profe. Entonces, por ejemplo, para que me quede claro, en el string buscar le pongo, para que pueda buscar la palabra, ¿no? Para buscar el nombre, le pongo el nombre. Por ejemplo, Fabiana Sinaver. Sí, el nombre solamente. Fabián le ponemos. Sí. Vos tenés que buscar Fabián en esta lista, en este vector de nombres. Si lo Si no encontrás, está, te vuelve -1. si no lo encontrás, te vuelve -1. Si lo encontrás, devuelve la posición donde está. Perfecto. Sí, se hace con un if. Listo. Punto 10. Programar un método que reciba una matriz de enteros de 3×3 y devuelva el factorial del número menor guardado en la matriz. ¿Sí? Recibe la matriz, buscan el número menor, a ese número menor le calculan el factorial y ese es el valor que devuelven. ¿Sí? Recuerden que el factorial era el producto de los números naturales menores o iguales al número que quiero calcular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en particular con respecto a estos ejercicios? No, profe. ¿Preguntas? Bien. Entonces, les voy a dejar alguna ejercitación más con métodos que reciben parámetros por referencia. Por valor ya hicimos unos cuantos. Por referencia, recuerden, todos los que utilizan arreglos, ¿sí? Y si quieren pasar por referencia el valor de alguna variable, lo pasan con la palabra reservada ref. ¿Sí?
Después todo lo demás es igual. Miércoles que viene voy a preparar una lista de ejercicios a modo de repaso, ¿sí? Se las subo al campus como para que puedan decir, bueno, si puedo resolver estos ejercicios, no voy a tener inconvenientes en el parcial. De todas formas, el miércoles que viene solamente vamos a hacer repaso, solo repaso, ¿sí? No vamos a ver nada nuevo. Y el siguiente miércoles es el parcial. La modalidad... Profe, ¿no sería mejor que la siguiente clase, o sea, el 21, hagamos como un parcialito? Lo que pasa es que si hacemos como un parcialito no podemos corregirlos a los ejercicios. Por eso prefiero que hagamos repaso. Yo les voy a preparar algunos ejercicios similares a los del parcial, con el mismo nivel de complejidad, ¿sí? Y a esos los dejo en el campus, cosa que ustedes los vean y traten de resolverlos. Si pueden resolver esos ejercicios, no debieran tener problemas en el segundo parcial, ¿sí? Perfecto. Pero de todas formas, vamos a repasar, ¿sí? Es el miércoles que viene, las 2 horas de repaso, ¿sí? Bien, ¿preguntas? No, yo solamente que entré más tarde y entonces el 21 sería repaso, el 28 sería el parcial. Sí, y a partir del 29 comienzan a exponer los proyectos de práctica. Bueno. ¿Sí? El 6 de noviembre terminan las clases, ¿sí? El 5 de noviembre, recuerden que ese día no vamos a tener clases porque 5 de noviembre es jueves. Ese día no vamos a tener clases porque exponen los proyectos los chicos de tercero. Y ahí tenemos organizada una reunión donde los grupos de tercer año exponen sus trabajos y me gustaría que ustedes estén presentes, ¿sí? Estén presentes en esa reunión. Van a estar ustedes, vamos a invitar a los profes, los chicos de segundo, digamos, toda la gente de sistemas. Ok. ¿Sí? Hay muy buenos proyectos, así que estaría bueno que estén presentes. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, vamos a cortar acá. Y nos vemos dentro de un rato ya con los grupos de práctica. ¿Sí? Listo, profe. El horario no se modificó, ¿no? Sigue siendo el mismo que está en el... Sigue siendo el mismo, exactamente. Perfecto. Listo. Nos vemos en un rato con algunos y con los demás mañana. Hasta luego, profe. Chau, chau.